están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos como cada día desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para compartir con ustedes parte del conocimiento y de los intereses que se generan dentro de nuestra universidad. Hoy estaremos hablando de democracia, pero también de literatura, de emociones, muchos temas. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y bueno, este lunes 25 de abril se conmemoró el Día Mundial del Paludismo, una enfermedad que también se conoce como malaria y puede ser mortal. Es ocasionada por la picadura del mosquito Anopheles y bueno, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 se registraron 229 millones de casos a nivel global, siendo África el continente más afectado. Mientras que aquí en México los estados que registran un mayor número de casos son Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Durango, Sinaloa y Sonora. Se sabe también que los factores socioeconómicos influyen para que esta enfermedad se propague más rápidamente, siendo la migración uno de estos factores importantes. Entender el proceso democrático de nuestro país y conocer su historia es un tema de gran interés para nuestra universidad y bueno, es analizado desde varias disciplinas. El día de hoy platicaremos sobre ello a través de la visión de la cátedra extraordinaria La Encívica Francisco I. Madero, que reúne a distintos especialistas para abordar los desafíos de la democracia y la transformación de la reforma política. Para ello saludemos hoy aquí en el estudio de TV UNAM al doctor en Ciencias Sociales, Fernando Castañeda Sabido, profesor y exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también presidente del comité académico de esta cátedra Francisco I. Madero y por supuesto director general de Asuntos del Personal Académico de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. El gusto es mío. Y además en un espacio Muchísimas que usted gracias. conoce bien, ha estado también en esta pantalla, así que bueno, hoy solamente vamos a cambiar los lugares y hablar de otros temas. Doctor, pues sabemos de la importancia de vincular los intereses de los académicos, de los estudiantes, de los profesores. Hoy ese es uno de los objetivos de esta cátedra en cívica creada o que es una colaboración entre la UNAM y el INE. Platíquenos de sus objetivos, cuándo fue creada, cuáles son sus objetivos. Bueno, efectivamente la cátedra en cívica Francisco I. Madero es un proyecto conjunto entre el Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En un primer momento, ahora se ha incorporado también, bueno, desde hace ya como un año y medio, el Instituto de Investigaciones Sociales, que también participa y es parte del comité directivo de la cátedra, ¿no? La idea de la cátedra, desde sus orígenes, ya van a ser casi un poco más de 2 años de que se formó la cátedra. Desde sus orígenes, la idea de la cátedra es ser un foro de discusión, de reflexión, sobre los temas de la democracia y los temas que alrededor de la democracia son de interés, digamos, ¿no? Como de desigualdad, como toda una serie de temas que tienen que ver con la cuestión de los medios, etcétera, pero que están relacionados con el tema de la democracia. El objetivo, además de difundir los valores democráticos, además de discutir los valores democráticos, es también invitar a académicos a que reflexionen sobre diferentes tópicos en torno a esta problemática fundamental. Hemos trabajado bastante, ¿no? Hay un equipo muy bueno, ¿no? Y no me refiero a mí, sino a mi equipo. A los que se van sumando, como el que acaba de mencionar este otro instituto universitario, doctor. Sí, bueno, y un equipo directo, como Fabiola, como Sofía, etcétera, que son muy trabajadoras y que hacen muchas cosas y que nos ayudan a hacer a cada rato foros, seminarios, etcétera, que son muy importantes. Tenemos una audiencia realmente significativa, seguidores en la Ciudad de México, en varias partes del país, y que están interesados, porque creo que ese es el interés que debe tener todo ciudadano, están muy interesados en la democracia y en la democracia mexicana, ¿no? ¿Por qué, doctor? Es decir, la democracia no es una cosa que se cree o que surge de forma instantánea, es algo que se construye con el paso del tiempo, con la suma también de los trabajos, los intereses, la participación de los ciudadanos. De eso también vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo entender, cómo definir la democracia que vivimos en este 2022 en nuestro país, doctor? Bueno, es todo un tema. Bueno, primero, yo creo que la democracia, estoy de acuerdo con una que se le atribuye a Churchill. En realidad Churchill, cuando lo dice, en realidad estaba parafraseando a otro colega suyo.
En realidad no está claro quién fue el que lo menciona y Churchill lo hace suyo y lo parafrasea en el Parlamento. Pero dicho de otra manera, la democracia es la peor forma de gobierno sin contar todas las demás, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues sí, que la democracia es compleja, que sí en la democracia se cometen errores, que sí en la democracia tiene constantemente situaciones de crisis, etcétera, que existen pues los juegos de poder, evidentemente, ¿no? Que existen los juegos de intereses, evidentemente, que existen las discrepancias y las polarizaciones, evidentemente, que hay momentos en que, como ahora se está viviendo en el mundo, no solamente en nuestro país, estamos viendo procesos que algunos han calificado como populistas. Estamos hablando de Boris Johnson, estamos hablando del caso de Donald Trump, estamos hablando del caso de Orbán, estamos hablando de una serie de líderes en el mundo que se han vuelto líderes que han aprovechado, digamos, a la democracia para acumular poder y para centralizar el poder en su persona, que ese es un poco el rasgo característico. Hay un politólogo británico que dice, los golpes de Estado en el siglo XX eran golpes de Estado abiertos, ¿no? Llegaban las dictaduras y abiertamente decían, hemos llegado otros y se acabó el régimen anterior. En cambio ahora los golpes de Estado se dan dentro de la propia democracia. Bueno, esto lo que quiere decir es estos liderazgos, ¿no? Estas formas que muchas veces ponen en tensión, porque en el fondo detrás de la idea de que son líderes democráticos lo que hay es una personalización del poder y una concentración del poder. Entonces ese es uno de los riesgos que hoy estamos viviendo. Pero bueno, la democracia siempre está en un juego complicado. Y además, afortunadamente, se requieren muchos actores que participan para construirla, para fortalecerla o para acabar con ella, doctor. Y en este sentido me gustaría que viajáramos un poquito atrás en el tiempo para que nos ayude a entender la relación que existe justamente entre el interés de abordar un tema tan necesario en nuestro hoy en día como es la democracia, ligándolo a Francisco I. Madero, pues un expresidente de nuestro país, un hombre indispensable también o importante dentro de la revolución. ¿Cuáles son, digamos, esos principios de la ideología de este personaje por el cual lleva el nombre de una... Bueno, la idea de Francisco I. Madero, de ponerle Francisco I. Madero, es porque realmente fue el presidente democrático y democráticamente electo, ¿no? Digamos que del siglo XX mexicano, ¿no? Los demás... El primero. Bueno, el primero, y digamos, en términos de las reglas democráticas de haber ganado una elección, a ver, hay varias cosas que son muy interesantes en el caso mexicano. Y que muchas veces no se reflexiona, son pocos los analistas que han puesto, digámoslo así, la atención en ese tema. México es de los muy pocos países en el mundo, yo no sé si hay más de 5, quizá menos, que han tenido elecciones de manera regular de acuerdo a sus disposiciones constitucionales por más de 100 años. Eso no ha ocurrido en Europa prácticamente, salvo Gran Bretaña, porque la guerra mundial y todos estos conflictos que hubieron en Europa en el siglo XX pues no lo permitieron. Es algo que en América solamente los Estados Unidos, ¿no? Y yo no sé si hay algún país asiático o en otra parte del mundo que pueda presumir de lo mismo. Ahora, es muy chistoso. México hacía elecciones, sobre todo a partir de Lázaro Cárdenas de 1934, cada 6 años. Es todo un desafío para la teoría política y que lamentablemente muchas veces los propios politólogos y los analistas no hemos prestado atención incluso para teorizar sobre el tema. Desde 1934 hasta hoy, cada 6 años, ha habido cambio de presidente, de jefe de Estado. Sin embargo, digamos que hasta 2000, o bueno, si ustedes quieren, ahí hay todo un tema. Hasta en 1994 ya hubo una elección que evidentemente el resultado de la elección fue quien definió quién era el candidato, pero ahí hubo una transición también. Hubo una coyuntura, al final de cuentas el candidato electo del PRI lo asesinaron o designado del PRI, entró otro candidato que era parte del equipo, etcétera. Entonces podríamos decir que hasta el año 2000, ¿no? Realmente hubo elecciones donde las elecciones fueron las que decidieron quién era el candidato, ¿no? También las primeras elecciones ya abiertamente limpias y en donde se decidió quién era el presidente fue en 1994, pero
realmente en el 2000 es cuando vemos claramente ya ese juego. Un poco fue a manera de ensayo, digamos. Doctor, hay momentos, como bien lo menciona, que han sido un parteaguas en la historia de nuestro país y en particular en la historia democrática de nuestro país. ¿Por qué no nos ayuda a entender qué ocurrió en 1977 con esta reforma política y cómo suma a esta construcción? Ese es un tema muy importante. Otra característica del proceso democrático mexicano fue su carácter lento y progresivo. En realidad, y concentrado en los procesos electorales, en parte por lo mismo. Un país que hacía elecciones de manera regular, pero las elecciones no decidían nada. El presidente ya había sido designado por el anterior, por su antecesor. Que le decía yo, es muy difícil entender cómo una forma de concentración del poder tan centralizada en una figura como el jefe de Estado fuera capaz de dejar ese poder a los 6 años. Por eso digo que es todo un desafío en términos de la teoría política, de las ideas del autoritarismo, de la concentración de poder, etcétera, explicar un fenómeno como el mexicano. No creo que haya ningún otro igual. Bueno, y hay muchas cosas. Una tarea pendiente para quienes se dedican a estos temas, Paz hizo un ensayo que se llama El logro filantrópico, donde trataba de usar a un sociólogo alemán llamado Max Weber para discutir precisamente el caso, pero su aplicación tenía muchos errores. En general no tenemos una explicación teórica sólida de este fenómeno tan extraño. Pero eso marcó un proceso donde las reformas electorales fueron muy importantes. Y la reforma de 1977 fue una reforma muy famosa. Muchos la conocen como la de la LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Y esa ley, en realidad, fue aprobada a finales de 1977. Pero fue muy famoso el discurso de Jesús Reyes Heroles, que era el secretario de Gobernación, que el 1 de abril, en el informe del entonces gobernador Rubén Figueroa de Guerrero, pronunció un discurso de la necesidad de una reforma política. La época que vivía México era muy compleja, con muchas tensiones. Todos sabemos que el único candidato que hubo para la presidencia en 1976 fue López Portillo, no había ningún candidato oficial, ¿no? Estaba la guerrilla, el propio Figueroa había sido secuestrado por Lucio Cabañas, había toda una serie de tensiones en el país, y en ese marco Reyes Heroles pronuncia un discurso que tiene muchos elementos el discurso, pero entre otros dice que es muy importante que se reconozca a las minorías, que las minorías tengan la oportunidad de convertirse en mayorías, y todo esto se vuelve muy importante, porque efectivamente, y más adelante Reyes Heroles lo menciona después en otra ocasión, dice, el problema de las mayorías está resuelto, el problema es el de las minorías. En pocas palabras, esta reforma fue concebida en muchos sentidos como una apertura a toda una serie de grupos y sectores sociales y organizaciones políticas que operaron en la clandestinidad, en la marginalidad, etcétera, a que pudieran integrarse. Y de hecho, eso ocurrió, surgieron nuevos partidos, etcétera. Y esto fue un detonante, por eso fue tan importante. Fue un detonante, no porque inmediatamente viniera la transición democrática, pero sí empezó a generar toda una serie de procesos y de reformas y de cambios sucesivos que llevaron precisamente a la creación del Instituto Nacional Electoral, Federal Electoral y después Nacional Electoral, etcétera, y a generar toda una serie de reformas muy importantes que han sido modelos a nivel mundial, han sido vistas con mucho respeto porque generaron una certidumbre en el proceso electoral que este país no tenía. Doctor, como bien lo menciona, los contextos importan, los contextos determinan también lo que está sucediendo en cierto momento, en cierto lugar. ¿Qué factores ayudan a fortalecer o no una democracia? Bueno, eso es todo un tema muy controvertido y muy discutido. Hay algunas cosas que son muy importantes y que normalmente la teoría política ha enfatizado. Por ejemplo, es muy importante en las democracias occidentales, lo que hoy llamamos democracia, es un fenómeno muy particular. Hay que entender varias cosas sobre esto, porque todo el mundo habla de democracia. Y hoy se critica nuestra democracia por no ser democrática, a nombre de cosas que se han experimentado en el pasado y que nunca terminaron siendo democráticas. Me explico, esto suena como un juego de palabras. Lo primero que hay que entender es que el juego del poder es un juego muy complejo.
y que en realidad creer que se puede eliminar el juego de poder, que puede llegar un grupo y puede decir, voy a quitar a todos esos élites corruptas y voy a quitar a todos esos poderosos, y ya llegué yo, que en realidad todo va a cambiar. Soy solo el pueblo, soy yo y el pueblo, y es lo único que hay aquí, ya no hay esa bola de corruptelas y mediaciones. Pues eso es una mentira. La lucha por el poder en un país, en los países modernos y en los estados modernos es muy compleja, y hay siempre un sinnúmero de intereses y de juegos de poder. Entonces, lo importante de una democracia es cómo se organizan esos juegos de poder, cómo se permite la circulación de élites, cómo se permite la posibilidad de que surjan nuevas propuestas dentro de esos juegos de interés y poder. Y casi siempre veremos en muchas democracias hasta muy consolidadas, pues cómo los grupos, los partidos políticos a veces se resisten a que se generen nuevas élites. Siempre es un juego, pero al final de cuentas lo importante en la democracia es que la democracia genere esas oportunidades. Esto que decía Reyes Oroles, por cierto. Nos quedan 2 minutitos para terminar, doctor, y tengo 2 preguntas que voy a intentar hacerle rápidamente. Uno es, le preguntaba de los factores y le pregunto también sobre los actores. ¿Qué lugar ocupan las ciudadanías y cuáles son los principales retos hoy de la democracia en esta construcción? Eso es muy importante. Yo creo que uno de los temas clave y que está haciendo agua, digamos, en las democracias en el mundo es precisamente el demos. Por muchas razones, la desconexión de las élites políticas con una ciudadanía que se ha vuelto, por muchas razones también, amorfa, ¿no? Y que se explotan, por ejemplo, identidades étnicas, nacionalistas, pues el caso de Trump, Orbán, etcétera, ¿no? Que se habla de un nacionalismo en contra de los migrantes, en contra de otras personas. Todo eso es fundamental. Digamos que una infraestructura, una sociedad civil, el concepto de sociedad civil no quiero usarlo porque es muy discutible, pero digamos, una infraestructura ciudadana, una base ciudadana que verdaderamente pueda exigirles a las élites que se comporten civilizadamente es fundamental. Un desafío que se tiene que atender y resolver de forma inmediata, doctor. ¿Ahora un desafío? Sí. Bueno, para mí un tema, a lo mejor ahí estoy haciendo presente mi sesgo, es muy importante el tema de la opinión pública hoy y el tema de la esfera pública. Estamos viviendo una esfera pública que tiene que ver con lo del demos que acabo de decir, una esfera pública con muchos problemas, la famosa posverdad, fake news, todas estas cosas. Sí, ya no nos da tiempo de hablar de todos estos temas que también van sumando a la participación o no de la ciudadanía, a la construcción o no de una democracia, a la fortaleza, pero bueno, están instituciones y proyectos como este, que es una cátedra, que además si ingresamos a la página que ha estado apareciendo en nuestra pantalla, pues se vuelve también un material de consulta para todos los interesados, para la ciudadanía y también para los investigadores, porque en este tiempo pues se vuelve necesario no solamente pensar, sino reflexionar y conversar con el otro, escuchar al otro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación, y pues seguramente siguen con estos trabajos, estaremos atentos a las siguientes actividades. Muchísimas gracias. En Ciencias Sociales, Fernando Castañeda Sabido. Gracias. Y bueno, seguimos con otros temas. La poesía no tiene fronteras y bueno, lo acabamos de vivir hace unos días con la Fiesta del Libro y la Rosa, que dio a conocer algunas cifras importantes. Reunió a 28,000 personas en 3 días de actividad. Se dieron cita a 320 editoriales. Durante estos días se vendieron 30,000 ejemplares, 2,500 de ellos son de Libros UNAM, así que enhorabuena para todos los organizadores y también para los participantes que la disfrutamos a cada momento. Y bueno, más sobre literatura, hoy Anel Pérez nos platica sobre una antología que reúne las voces de mujeres poetas de 2 naciones distintas, China y México. Hola, les doy la bienvenida a este espacio dedicado al fomento de la cultura escrita. Pues justamente este fomento a la lectura va mucho más allá del territorio mexicano, obviamente. Por eso les cuento de un proyecto editorial que atiende y apoya la diversidad lingüística y para promover así también proyectos literarios que rompan un poco con las exigencias del mercado o la rigidez del canon patriarcal.
la sede de la UNAM de China, con nosotros, la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, desarrollamos un amplio proyecto que pone en primer plano a autoras mexicanas y chinas que han encontrado en la poesía un espacio de resistencia desde sus propias lenguas. Buscamos y encontramos autoras representativas de algunas de las 68 lenguas originarias de México. Puedo nombrar el náhuatl, el maya peninsular, el purépecha, el sunsabi, entre otras lenguas. Y la revista de literatura de minorías étnicas de China reunió estas voces en un libro que tituló Arcoíris en una ráfaga del viento. Esto lo publicó la Universidad Normal de Guangxi con los poemas publicados en chino y en la lengua originaria. Además, la misma revista compiló con nosotros también a 7 autoras de algunas de las 55 etnias de la República Popular China y compartió ese material con nosotros para su publicación. Así que el resultado es un libro maravilloso titulado Los pliegues del ocaso, una antología multilingüe con las autoras de Mongolia, Tíbet, Corea, Yi y Uigur. Y bueno, este libro vale muchísimo la pena leerlo en un universo de letras, de tipografías y desde luego de alfabetos. Les recomiendo mucho este libro y esta lectura para acercarnos a este mundo de las lenguas originarias, no solo las mexicanas, sino también de China. Nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. Y esta tarde el Diccionario de las Emociones nos abre sus páginas para entender el sentimiento de la culpa. ¿Qué pasa en una persona cuando se presenta esta sensación? Vamos a verla. El Diccionario de las Emociones. ¿Alguna vez prometiste cosas que no pudiste cumplir? ¿Has dicho algún comentario inapropiado? ¿O has mentido y al final te arrepentiste? Entonces, posiblemente has sentido culpa. La culpa es una emoción que surge de la sensación de haber roto las reglas o haber hecho algo que nos hace responsables de consecuencias negativas. Suele provocar una mezcla de tristeza, vergüenza y remordimiento. Se trata también de una reacción natural que nos lleva a reflexionar, adaptarnos y autorregularnos. Además, nos conduce a un proceso de aprendizaje que evita que repitamos acciones que nos lastimaron o que lastimaron a otros. Al experimentar culpa intensa, podemos presentar taquicardia, sudoración, enrojecimiento facial y sensación de pesadez en el pecho. Para afrontar esta emoción de manera positiva, identifica lo que te hizo sentir así. Toma conciencia de que sientes culpa, platícalo, pide perdón y si puedes, lleva a cabo acciones que reparen el daño que causaste. Sentir culpa de manera constante y por cosas pequeñas te impide llevar una vida en paz. Por otro lado, no sentirla evita que te adaptes correctamente a las normas. En ambos casos, es necesario pedir ayuda. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. En Gaceta UNAM continúan las entregas por el centenario del muralismo en nuestra universidad. Enseguida más de lo que podemos encontrar en este número que nos presenta para iniciar la semana. Una vez más, el Caribe mexicano cambia sus tonalidades. El sargazo llega a nuestros mares antes de lo previsto y con mayor intensidad. Concluyó la Fiesta del Libro y la Rosa, un encuentro de imaginación y resistencia para disfrutar y reflexionar en torno a las letras y las historias. Continúa el debate y se suman argumentos en torno a los distintos usos de la cannabis en México. El frontón cerrado y el exreposo de atletas se renuevan junto con otras instalaciones deportivas en Ciudad Universitaria.
Enhorabuena por todos estos cambios dentro de nuestra universidad en cuestión de instalaciones y por supuesto también en reapertura de actividades presenciales. Sigámonos cuidando y a ustedes los invitamos a que se sigan poniendo en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les interesan. Los abordemos siempre de la mano de nuestros especialistas y sigamos haciendo juntos este programa desde TV UNAM. Gracias a todas las personas que lo hacen posible día con día. Nos vemos mañana en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.